una vez más, muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a tener el honor de presentar al doctor Colín Fernández Méndez, magíster en Derecho Civil y Empresarial, quien en esta ocasión nos va a disertar el tema de rebus sic stantibus como regla fundamental en la prisión preventiva. El doctor que esta noche nos acompaña es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en Derecho Civil y Empresarial en Trujillo, Perú, con estudios de maestría de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialidad en Derecho Administrativo y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, y con especialidad en Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Tiene pasantías en Indecopi, en la Universidad San Andrés de Udesa, Buenos Aires, Argentina, en Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia y Derecho Farmacéutico, LIFE Ciencias. El doctor tiene un amplio repertorio, a quien tenemos el honor de contar con su presencia en esta noche. Doctor, agradecemos desde ya su predisposición a contribuir en el desarrollo académico en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Le cedemos el uso de la palabra. Muy agradecido, doctor Dio Machuca Torres, al doctor González, y a todos los participantes de este magno evento. Agradezco profundamente su invitación y desde luego el tema que nos aboca es muy acuciante, yo diría de alta relevancia, debido al panorama en el cual nos encontramos de recurrentes prisiones preventivas que a lo largo de estos últimos años han venido dictándose, y quizás más al principio, cuando salieron las noticias desde el punto de vista de escándalos políticos, podríamos haber visto algunos excesos que básicamente habrían estado ligados a prescindir de ciertos institutos procesales, que uno de ellos cada vez más está tomando relevancia, como es precisamente rebus sic stantibus. Y para ello me permito hacer un compartir de una ayuda a memoria, si se puede decir, como unos flyers o unas diapositivas que podrían marcar la pauta de la exposición siguiente. ¿Me pudieran confirmar, por favor, si lo tienen a vista para poder... Se visualiza, doctor. Se visualiza perfectamente. Fantástico. Entonces, continuamos. Rebus sic stantibus como regla fundamental para la prisión preventiva. Si bien es cierto, este término es evidentemente un brocardo latino que nos aproxima a un significado netamente comercial. Fue originalmente lanzado para atender a las circunstancias que rodeaban los contratos que se celebran entre particulares, y definitivamente esta definición o su significado traducido al español sería estando así las cosas, y hace pues referencia a un principio fundamental en el derecho,
en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. Y esto es sustantivo porque las circunstancias, como decía en algún momento Ortega, soy yo y mis circunstancias. En efecto, las relaciones humanas también están influenciadas por las circunstancias que los rodean. No solamente cuando hablamos del caso fortuito y fuerza mayor, lo imprevisible, lo extraordinario y lo irresistible, sino circunstancias que a lo largo de la historia humana nos confirman que en efecto no todo lo que podría estar pactado tendría que cumplirse a rajatabla, o como en algún momento se dijo pacta sunt servanda en referencia a los contratos. Y pacta sunt servanda quería decir en su momento que lo pactado es ley entre las partes, es como sellado en piedra y tal cual se tiene que cumplir bajo todo precepto y sin tener en cuenta ninguna excepción. Entonces, cuando uno firmaba un contrato estaba pues ya premonido y condenado a cumplirlo así, al pie de la letra. Así mañana más tarde suceda una circunstancia como las cláusulas abusivas. Recordaríamos a cuántos juristas, como León Barandiarán, que en algún momento cuestionaba las apariciones o el reconocimiento de ciertas cláusulas abusivas a posteriori de haber firmado un contrato. ¿Por qué? Decía él, esto precisamente vulnera el principio de pacta sunt servanda. Hasta que después, poco a poco, se dio cuenta que el pacta sunt servanda era complementario a este brocardo latino rebus sic stantibus, que al final termina en una significación muy interesante. Lo pactado se cumple mientras siguen estando así las cosas. Entonces ahora uno entiende que hay un mayor margen, y más aún con la invasión, yo diría más que anodina, abusiva de la contratación masiva en términos definidos como los denominados contratos de adhesión, que buscan precisamente vulnerar el principio de la libertad contractual, haciéndole firmar cláusulas que a la luz de la verdad ni siquiera el obligado o el deudor en la obligación estuvo plenamente consciente de ello. Entonces hay que poner siempre las cosas en su lugar y el derecho está para eso, para transformarse a medida como la realidad le va dando pautas, y este principio rebus sic stantibus hoy en día ha cobrado tanta importancia que su transversalidad ha llegado precisamente al derecho penal y exactamente a la institución procesal, que hoy en día está cada vez más famosa, denominada pues la prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una medida que se da, que es de manera excepcional, porque la libertad está por sobre todas las cosas, y la medida provisional y excepcional, que es la naturaleza precisamente de la prisión preventiva, no puede prescindir tampoco de las variaciones y las circunstancias que pueden cambiar en comparación al momento mismo en que fue impuesta dicha medida. Y para eso estamos acá, porque si nosotros no nos dejamos llevar por los principios que están claramente establecidos en el derecho, mañana más tarde podríamos pues ser más cercanos cada vez más a la anarquía, que está más ligado y más imbuido y sobrellevado pues por pasiones, rencores, resentimientos y por qué no decirlo, ¿no? Un deseo de puesta en escena y de excesivo protagonismo que a la vez ciega y podría cegar en gran parte al mismo juzgador a la hora de entender que esto, más que una decisión subjetiva, tendría que ser
una valoración estrictamente objetiva. Y precisamente los principios como rebus sic stantibus, ayuda y en gran manera, diría yo, le adecua a que el juzgador no se descarrile a lo subjetivo y no abuse de ese margen de arbitrariedad que todo juzgador tiene, también denominado discrecionalidad, y pues se mantenga en la objetividad previsible y esperado, a fin de que el derecho fundamental de una persona no sea coartada, como si se tratase pues de un animal en jaula o en un zoológico. Entonces, me permito, después de esta introducción, poder comenzar con esta frase, que es anónimo, pero que reviste pues un estudio y un análisis muy profundo, y una reflexión a raíz de los diversos casos que hoy en día la justicia peruana ha tenido que dirimir en referencia a las prisiones preventivas. Es que una prisión preventiva puede tornar irrazonable, por supuesto. Estamos hablando que los jueces son seres humanos, sujetos a pasiones. No hay juez que podríamos decir está exento de cometer ciertos excesos. Yo entiendo no llamarlo injusticia, pero el exceso es parte, pues, propia, yo diría hasta intrínseco del ser humano. A veces abusamos en nuestras palabras, en nuestras lenguas, y a veces se nos va el pensamiento, se nos va el deseo, y ¿por qué no en este caso? Al decidir algo, y más aún cuando está mediatizado, dejarse llevar por la presión mediática, dejarse llevar por esta ola cada vez más expansiva del cuarto poder que se le atribuye a la prensa, y que cuando un caso está mediatizado, pues el juez se siente como que a veces presionado para incurrir en ciertos excesos, que después podría tener consuelo que en una segunda instancia esa víctima, digámoslo así, de ese exceso podría subsanarse, pero la verdad es que el ser humano no está exento de dejarse llevar por esas pasiones, no está exento de poderse dejarse imbuir o enmohecer por ciertas presiones externas a la hora de imponer una medida tan esencial, tan fundamental, tan delicada, diría yo, porque a nadie le es novísimo ni algo pues sobrenatural el hecho de pensar de que la libertad no tiene tanta significancia como el derecho a la vida. Y eso desde hace mucho tiempo los grandes filósofos y juristas siempre equiparaban el derecho a la libertad con el derecho a la vida. Por algo la humanidad en toda su historia universal siempre ha tenido como preponderancia la lucha por la libertad. Se entendía que un esclavo estaba mitad vivo y mitad muerto, porque mientras una persona no goce de libertad, no puede gozar de su vida misma de manera plena, armónica e in totum, como en algún momento decían los latinos o los romanos, en su totalidad. Entonces, cuando nosotros vemos que la prisión preventiva es tomada a la ligera, pues entonces estaríamos entrando en la margen de la irrazonabilidad, que es precisamente lo que en esta frase se busca desvelar. ¿Cuál es la consecuencia? Y acá dice, la prisión preventiva irrazonable invierte el sentido de la presunción de inocencia, tornándola cada vez más vacía y convirtiéndola finalmente en una burla. Podría ser también en una injusticia, pero es que nosotros a veces decir injusticia es para un término, digamos, del vulgo, de personas
que no conocen el derecho, más nos llevamos por el término de la arbitrariedad, del exceso que tuvo el juzgador a la hora de querer aplicar su arbitrio sin tener en cuenta la objetividad como presupuesto exigido número 1 de la ley a la hora de querer coartar o restringir o confinar este derecho sagrado denominado libertad. Entonces, el Tribunal Constitucional, siguiendo este principio rebus sic stantibus, ha definido ya en su sentencia del expediente 1036-2011 un proceso de amparo, proceso de habeas corpus, ha definido que son puntos esenciales y lo partió en 5 que yo voy a pasar a exponer, de la gran importancia que se tiene y que radica en sí la relevancia y, ¿por qué no decirlo?, la indispensabilidad, si es que cabe el término, de no dejar a un lado ni de prescindir de este principio que está aunado intrínsecamente a la naturaleza per se de la prisión preventiva. Y en efecto, la detención judicial preventiva, dice el tribunal, debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o modificación a lo largo del proceso estarán siempre subordinadas a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial. Entonces, es importante y es fundamental entender esto para no dejarse llevar, pues, por las pasiones, ¿no? Y también por las presiones externas que podrían suscitarse, de las cuales, evidentemente, los jueces no están exentos. Entonces, dice, en efecto, la detención judicial preventiva, y está refiriéndose exactamente a la prisión preventiva, debe ser una medida provisoria. Es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado. Pues las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o modificación a lo largo del proceso estará siempre subordinada a la estabilidad o al cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial. Por supuesto, si una persona es ya desde el día 1 impuesto la medida de prisión preventiva, pero en el interín de su lucha por la libertad, porque cuando una persona es recluida, se entiende que su reclusión desde ya es especial, hasta el punto de que el artículo 150 del Código Procesal Penal dice que hasta tiene que ser recluido en una cárcel especial, no igual a la que están siendo recluidos los condenados con sentencia de un proceso principal o firme. Entonces, desde ya la persona empieza una lucha por su libertad, porque ¿quién quiere estar libre? ¿Quién quiere estar encerrado? ¿Quién quiere estar preso? Más aún cuando en su convicción está de que no representa un peligro procesal, exprofesamente, para que en libertad
pueda afrontar el proceso, entendiéndose de que esta medida tiene que ser de carácter excepcionalísima, como dijera algún jurista, no excepcional, sino excepcionalísima y, por supuesto, provisoria. No podemos nosotros augurar una medida de prisión preventiva que se vaya postergando y postergando y postergando y postergando y al final uno entienda que ya ha sido una condena antedatada, como se podría decir en los documentos que están fechados con fecha anterior, pero han sido elaborados después de 1 año o después de 2 años. O sea, esto se trata de una sentencia antedatada. Mejor entonces, ¿por qué no sacas a la luz la resolución y lo firmas en el momento? No, la resolución la voy a firmar de acá a 2 años o 3 años, depende cuánto dure el proceso. Pero desde ya, antedatadamente, estás metiéndole en prisión a la persona. Y después que cumpla los 18 meses o según los meses que se le dicte, hay una renovación y una renovación continua, a pesar de que no se ha evidenciado una estabilidad en los presupuestos por las cuales inicialmente fue impuesta la medida. Entonces hay que entender de que el tiempo es cambiante, de que las circunstancias también. Entonces, a medida como esta persona, víctima ya de una prisión preventiva irrazonable, empieza una lucha por su libertad, es que estos presupuestos pueden ser modificados, variados en el tiempo, pero, por supuesto, teniendo en cuenta que su permanencia o modificación a lo largo del proceso, porque una cosa es el proceso que va a seguir en sus apelaciones y recursos impugnatorios, en el cuaderno que se va a tener que fijar por la prisión preventiva, y otro es el proceso principal, que sigue su curso. Y se entiende que para eso es que a la persona se le puso, al imputado, se le puso ya en una restricción para evitar el supuesto peligro procesal, del cual el fiscal había sostenido. Pero en el transcurso, en el interín, las circunstancias pueden variar, por supuesto que sí, pero pareciera de que mayormente en las prisiones preventivas que están enmohecidas por la presión mediática, pareciera que no cambiasen. Más bien al contrario, se encrudecen, se agravan más para darle motivo al juez de que tiene que seguir ampliándolo, bajo la condición de que si no lo amplía, el juez se va a sentir totalmente hasta focalizado y, por supuesto, disminuido por la ola de críticas que le podrían venir producto de la presión mediática. Entonces vemos que la presión mediática ahora enfrenta no solamente una ola interna de crítica o de cuestionamiento que podría venir de la misma persona que recibió la medida, sino también de una ola externa que podría ser hasta más fuerte que el deseo de poder quedar en libertad como parte de la objetividad que toda medida provisional, temporal y toda medida excepcionalísima exige. Entonces, vamos a ver los puntos que el Tribunal Constitucional desarrolla siguiéndose y ciñéndose estrictamente a este principio rebus sic stantibus. El derecho a la libertad personal dice y reconoce el mismo Tribunal Constitucional, no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el artículo 2, inciso 24, ordinal B, está sujeto a la regulación o a su regulación de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Y es verdad, es verdad. No puede haber una norma que no tenga carácter o rango de ley por la cual una persona puede verse restringido o confinado a su libertad. Porque se han visto la costumbre de la reglamentación o de normas de carácter inferior a una ley, por las cuales quieren extender una interpretación
que en su literalidad la ley no contempla, para poder también utilizarlo en favor del argumento que el fiscal podría invocar ante el juez a fin de que la persona sea coartada en su libertad. Tendríamos nosotros que ver y examinar y ser muy celosos, vigilantes de que esto no suceda. Pero evidentemente nosotros vemos que a veces no necesariamente una norma es la que le está metiendo en su literalidad o en su interpretación literal a una persona, quizás empujándole a cumplir ciertos presupuestos de la prisión preventiva, sino podría ser una interpretación antojadiza de ciertos precedentes, de casaciones reelaboradas por la Corte Suprema, y que dan pues una interpretación como ciertamente extensiva, cosa que no se puede acá tampoco, porque para coartar la libertad no podría yo incurrir en una interpretación ni análoga ni extensiva. Pero en la práctica o en la praxis jurídica se están viendo ciertos excesos y ciertas anomalías o acrobacias jurídicas que suelen permitir una interpretación extensiva camuflada, o también, ¿por qué no decirlo?, una interpretación tipo autónoma, como se daba en los tiempos de Fujimori. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay una presión mediática que está vigilando y más que nada fijándose en el resultado, no en el proceso, porque si bien es cierto, la presión mediática, que es la presión o la ola expansiva externa que tiene que afrontar un proceso de esta índole o de esta naturaleza, pues está no solamente sujeto a, no está solamente sujeto a lo que dice la norma, sino también a lo que podría darse si el resultado no es como la presión mediática, pudiera en algún sentido desear. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta esto, pues tenemos que entender que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues conforme a lo señalado en el artículo 2, dice que esto está sujeto a su regulación. De modo que solamente una norma con rango de ley puede establecer los confines necesarios para que una persona sea restringida, sea coartada en su derecho sagrado a la libertad. Y segundo, que para mí es fundamental y que va a colación de lo expuesto en el primer fundamento, dice, en efecto, la detención judicial preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado. Pues las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus. Y rebus sic stantibus quiere decir hasta que no cambien las cosas o hasta que sigan las cosas así. Es decir, que aún una persona que ha sido recluido por 18 meses de manera provisoria a través de una medida excepcionalísima como es la prisión preventiva, podría en el interín pedir su revocatoria, pedir su libertad, teniendo en cuenta este precepto importantísimo, que las circunstancias variaron, y como las circunstancias variaron, yo tengo el derecho, señor, de pedir mi libertad y de no necesariamente cumplir los 18 meses de prisión preventiva que me está imponiendo, porque las circunstancias, así como pacta sunt servanda rebus sic stantibus, los contratos se cumplen hasta o mientras que las cosas permanezcan como están, pues en este caso,
la prisión preventiva se cumple mientras las cosas permanezcan como las razones objetivas que sirvieron para su dictado permanecen en una estabilidad, pero si no lo hace, si no permanece, si en el transcurso del proceso se da cuenta de que, en efecto, la persona no representa un peligro para la obtención de pruebas, no representa un peligro procesal estrictamente en referencia a que la persona tiene en realidad un arraigo, y si no ha tenido un arraigo al inicio, ahora sí lo tiene. Sí lo tiene porque vino una circunstancia diferente. De repente hubo un fallecimiento de algún familiar o hubo un traslado de algún familiar que estuvo en el extranjero y ahora viene acá producto de esa detención que sufrió su familiar, independientemente de lo que la prensa o el poder mediático quisiera, porque seamos sinceros y honestos, el morbo es lo que más rating trae. Y más morbo trae meter en prisión preventiva a un político o un funcionario público sin que se cumplan las razones y los presupuestos exigidos por ley, que verla en libertad afrontando sin el temor o sin el riesgo de fuga. Hoy en día, y ya seamos sinceros, debido a la tecnología que vivimos y que cada vez más va avanzando, no digo que es imposible, pero que es casi muy, pero es imposible, podría decir, pero me mantengo en la expresión muy difícil que una persona pueda intentar fugarse aún después de que esta persona haya sido liberado de una prisión preventiva y, más bien, puesta en una comparecencia restringida. Muy difícil y excepcional, diría yo. Y tendría esta persona que, por supuesto, contar con el apoyo de funcionarios de altísimo nivel, como el caso de Inostroza, y otros contados con las manos, para que puedan salirse y traspasar las fronteras. Hemos visto hasta políticos que han querido pasar esa valla y hasta pedir ciertos asilos. Ya no es tan fácil como antes. Y más aún si hay un proceso de corrupción de funcionarios, que es lo que le está persiguiendo como una sombra constantemente por detrás, que aún si hubiera sido presidente de la República, hemos podido ver cómo ha sido extraditado. De modo que yo creo no en la flexibilización de la justicia, pero yo creo en el respeto de los derechos humanos. No creo en el morbo judicial, más bien creo en la objetividad judicial. Porque el morbo judicial ciertamente podría dar rating y dar una impresión hacia el mundo de que estamos siendo muy rudos y debidamente estrictos con los corruptos, pero ¿qué pasaría si ese que fue imputado corrupto, quien sea, puede ser un expresidente, un funcionario de primer, segundo, tercer nivel, en algún momento se le demuestra su inocencia y que no cumple con los presupuestos? Pero ¿quién le va a devolver ahora todos esos meses de prisión, todos esos años de prisión? Porque si se tiene miedo tanto a imponer la pena de muerte porque dicen que hay algunos jueces que pueden excederse y al final terminar matando, como se sucedió en el pasado, a personas inocentes que fueron descubiertas inocentes muchos años después de haberle ejecutado. ¿Qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tener el mismo celo con meter preso a una persona que a la larga podría ser descubierto inocente? Y entonces, ¿quién le devuelve los años, los meses, aún los días que fue preso? Si el tiempo y del tiempo está hecho la vida, entonces estás quitando un gran pedazo de vida a aquel que fue injusta o ilegal o arbitrariamente recluido en una prisión por el simple hecho de querer satisfacer el morbo mediático. Como tercer punto, el Tribunal Constitucional dice, este colegiado señaló
en la sentencia recaída en el caso Vicente Ignacio Silva Checa, un caso muy mediático, que fue difundido por los canales de televisión, incluidos los de señal abierta y también los digitales, en el expediente 1091-2002 HCTC, que la justicia constitucional no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria. Sin embargo, si es su atribución el verificar si su imposición es acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha institución. Y eso es algo real que suele suceder. Porque siempre la Fiscalía tiende a proveerse y premunirse de estos argumentos, diciéndole pues al juez constitucional, usted no puede ya ver lo que el juez ordinario ya falló, ya dirimió. Usted no es competente, señor juez constitucional, para enmendar el gravísimo clase de error que cometió, el exceso o la arbitrariedad que cometió el juez ordinario. No, usted no es competente, ya fue dirimido, ya llegó inclusive a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ya falló también en ese sentido. Por consiguiente, usted está de más, señor juez constitucional. Pues acá ha sentado ya un lineamiento estrictamente jurídico el Tribunal Constitucional, poniéndole un coto y diciendo también a los que lograron satisfacer su deseo de verle preso, aunque preventivamente al imputado, decirle, es verdad, es tarea que compete a la justicia penal ordinaria, que termina con la Corte Suprema en casación, pero sin embargo, dice, y da un pero acá, sí es su atribución del juzgado constitucional el verificar, el analizar, el examinar, el escudriñar si su imposición es acorde a los fines y al carácter subsidiario y proporcional de dicha institución. Es decir, si efectivamente hubieron los cauces y el análisis y la proporcionalidad entre lo que se dictó y lo que en efecto se pidió, y lo que la realidad y las circunstancias también le alcanzaron como elemento objetivo de análisis a este juez. Yo no puedo decir que la justicia ordinaria solamente es la que compete para verificar si efectivamente tiene legitimidad, tiene legalidad una medida temporal, una medida excepcionalísima como la prisión preventiva, y desdeñar la justicia constitucional. Entonces condenarle a esa persona, condenarle a ese ser humano a que la justicia ordinaria, que es más tendenciosa pues a ser enmohecido por la presión mediática, como ya se ha visto en estos últimos tiempos, en donde políticos que llegaron hasta el nivel de casación en la Corte Suprema fueron confirmados en su prisión preventiva, pero que después de una mesurada evaluación, calificación y un poco más escudriñada, el Tribunal Constitucional determinó su liberación. Pero claro, tuvieron que pasar meses, porque primero hay que agotar la vía ordinaria para pasar a la vía constitucional. Entonces no es cierto que un juez constitucional tiene menos atribuciones de poder ver, de poder verificar, por lo menos contrastar, colegir, compulsar el carácter subsidiario y proporcional de dicha medida. Y ahí están los casos. Recuerdo cuando se le puso al expresidente Ollantumala en prisión preventiva. Muchos celebraron, más que todos sus adversarios. Y después de la otra cancha, se le puso a la señora Fujimori, también en prisión preventiva, ante el mutis
de sus allegados empezaron a decir que hay injusticia, que hay exceso, que hay arbitrariedad. Pasó también igual que el caso del señor Humala, pasó hasta la Corte Suprema y se fue al fuero constitucional, para que ahí recién, cuando llegaron al Tribunal Constitucional de manera más mesurada, determinaron que en realidad no cumplían con el presupuesto de peligro procesal para seguir manteniéndoles presos, aplicando el rebus sic stantibus, que las condiciones ciertamente que se manifestaron al inicio habían cambiado, pero a la vez marcaron un lineamiento de precedente jurisprudencial que de alguna otra manera denunciaba un cierto exceso en el cual habían incurrido los jueces de la vía ordinaria. Y es por eso que hoy en día, cuando hay prisiones preventivas, cuando hay solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, la mayoría de abogados defensores utilizan esos precedentes que fueron fijados tanto en la sentencia de Ollantumala, caso con Nadine Heredia, como en la sentencia o en la resolución que liberó a la señora Keiko Fujimori en su prisión preventiva. Porque marcaron hitos los dos, basándose en que las circunstancias y las condiciones pueden cambiar en el tiempo y que rebus sic stantibus constituye a la vez un elemento fundamental en la defensa de la objetividad, que no puede ser ajeno a ningún juez, por más que reciba olas expansivas de presión externa, sin que éste se deje enmohecer por la presión mediática. Y como cuarto punto, que es para mí fundamental, señala el artículo 139 de la Constitución, el inciso 3, en el cual se establecen los principios y el derecho de la función jurisdiccional y la observancia al debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Es un término quizás muy trillado entre los abogados, lo invocamos, yo creo, en todos nuestros procesos, pero encarna y reviste un significado mucho más profundo. En consecuencia, dice esta resolución del Tribunal Constitucional, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la norma suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas. O sea, es decir, un juez no puede ponerse una venda, como usualmente se le representa a la señora de la justicia, ante los principios y derechos y garantías que la norma suprema defiende. No puede dar una interpretación encubiertamente análoga ni extensiva para poder satisfacer el hambre de morbo de ciertas presiones y olas expansivas externas que más simbolizadas están y mejor representadas por la presión mediática. Para suprimir lo que ya ha establecido la Carta Magna y esperar quizás que haya un nuevo lineamiento, un nuevo precedente, como fue en el caso de Humala Tasso y Fujimori, a fin de que recién los jueces sientan, pues, como que un poco de oxígeno y puedan respirar más a la hora de ver si imponen o no imponen. Y refrenar un poco ese deseo instintivo de protagonismo que en algún momento ciertos jueces gozaron debido a que impusieron de manera ligera, aprovechándose su margen de arbitrariedad y discrecionalidad a ciertas figuras de la política, entonces encarnando los jueces más justos y más implacables de nuestro ordenamiento. Entonces acá no se trata de una puesta en escena, más de una puesta en escena, se trata de entender que la justicia no está, pues, encamado, porque eso podría ser un término, encamado con el escándalo. La justicia tiene que ser ajeno a todo apetito. Cuando Aristóteles decía que la ley es, pues, la razón fuera de apetitos, cuando Aristóteles hablaba que la ley, pues,
tendría que estar exento de ciertos apetitos externos y tendría más bien que circunscribirse y confinarse a lo razonable, a lo objetivo y a lo debidamente impuesto. Y cuando nosotros decimos debidamente impuesto, tenemos nosotros la obligación, y me refiero más que nada a los operadores del derecho, a los operadores de justicia, de observar, y observar quiere decir acatar, no omitir ni obviar, sino acatar los principios, los derechos y las garantías que la Constitución política del Estado establece. Porque sin que estos principios sean los que nos gobiernen, pues no vamos a poder nuevamente encarrilarnos en una justicia más objetiva, libre y exenta de ciertas anómalas presiones que lo que buscan es crear un nuevo sentido de justicia que está alejada de lo que realmente la Constitución y la ley prevé y defiende. Al respecto, con esto concluyo, se debe indicar que la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Finalmente, hacer un remember en esta frase que para mí es muy emblemática. La prisión preventiva irrazonable invierte el sentido de la presunción de inocencia, tornándola cada vez más vacía y convirtiéndola finalmente en una penosa y, ¿por qué no?, indeseable burla. Muchas gracias y quedo a disposición de cada uno de ustedes. Agradecemos la brillante disertación del doctor Colín Fernández Méndez y su efusiva participación, doctor, respecto a la aplicación de la prisión preventiva. En ese sentido, está abierto al debate, se invita a los participantes si tuvieran alguna consulta, una aportación que quisieran hacer a lo expuesto por el doctor Colín Fernández Méndez. Me parece que Rafael Rodríguez levantó la mano. Sí, al doctor Rafael Rodríguez se le cede el uso de la palabra. Doctor, la tribuna es suya. Muchas gracias. Disculpen que no les prenda la cámara, pero ya voy manejando y no dejé de escuchar toda la ponencia del doctor Colín. Me encantó, me gustó mucho la forma en que el Tribunal Constitucional del Perú ha establecido la posibilidad de que al cambiar las circunstancias varíen precisamente la posibilidad de que la prisión preventiva o las medidas cautelares que se impusieron puedan variar. No lo había escuchado, no lo había analizado de esa manera, no había tenido la oportunidad de leerlo, pero en Costa Rica ciertamente impuesta
una medida cautelar, cualquier tipo de medida, incluyendo la prisión preventiva, aplica el término que está aplicando la Sala Constitucional o la Sala Constitucional en el Perú, bajo el contexto de que nosotros decimos que si variaron las circunstancias por las cuales se impuso la prisión preventiva o se impuso la medida cautelar, esta puede variarse. Y es precisamente el principio que el doctor Colín nos indica, y eso es lo que tenemos que tener cuidado los operadores, los defensores o inclusive el mismo Ministerio Público de manera objetiva, de verificar de que si se impuso una medida cautelar, aunque esta medida cautelar se haya impuesto por un término determinado, si en el transcurso de la investigación las condiciones por las cuales se impuso variaron, pues es posible que esta varíe, y no solamente a instancia de parte, sino que también oficiosamente. Nosotros en Costa Rica tenemos una posibilidad de que el juez de garantías a los 3 meses de impuesto a una medida revise, y si las condiciones han variado, pues las puede cambiar. Entonces me gustó la efusividad, como dijo el señor Machuca, pero sí es un término que no había podido apreciar y no había buscado en el sentido de que se puede aplicar ciertamente en el estudio de esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael. Un saludo. Gracias al doctor Rubén Pelayo Vallejos. Tiene el uso de la palabra, doctor. Doctor Machuca, muy buenas noches. Asimismo, el saludo de la noche al doctor Colín. Excelente ponencia. Bueno, quería hacer una pregunta, doctor, con respecto a qué opinión le merece arraigo domiciliario de calidad, que a veces algunos sujetos procesales pues utilizan ese término. ¿Usted cree es lo mismo? Porque muchas veces algunos imputados que son de bajo recurso económico pues no tienen casa propia, viven en casa alquilada, ¿no? Entonces obviamente dicen, bueno, esa no es una casa propia, el arraigo domiciliario no es de calidad. Algunos, bueno, pues utilizan ese término. En tal caso, por decir, digamos, una comparación, puede que esté imputado, de repente por un caso de lavado de activos o una organización criminal. Sin embargo, no tiene domicilio propio, ¿no? Pero sin embargo, muestra opulencia de bienes y todo ello. ¿Qué le parece ese análisis, doctor? No sé si nos puede, en tal caso, de repente hay un precedente vinculante con respecto a estos de los arraigos, nos puede dar algunas luces para mejorar o sustentar mucho mejor nuestra participación en el proceso. Muchas gracias, doctor Colín, por su respuesta. Gracias. Reitero mi agradecimiento al doctor Rafael Rodríguez, un saludo hasta Costa Rica también. En referencia a la pregunta del doctor Rubén Pelayo Vallejos, efectivamente sí hay un sentido jurisprudencial. No recuerdo ahora la cita, pero por el interno le podría dar, en el cual perfectamente una casa que está siendo alquilada, inclusive un recinto arrendado, y se demuestra con los debidos contratos de arrendamiento, siempre y cuando, por supuesto, sean uno solo, ¿no? El terrible error que algunos cometieron y que hemos visto inclusive en los últimos juicios mediáticos también es que el juez no sabía distinguir entre 2 o 3, porque de pronto aparecieron otros contratos de arrendamiento que al final lo que hicieron es entenebrecer y confundir o inducir error a lo que inicialmente se había pregonado. Porque en realidad, cuando una persona quiere demostrar su arraigo, tiene pues la obligación de ser claro, objetivo y también transparente. Pero si de pronto empiezan a aparecer otros contratos de arrendamiento, pues lo que hacen es deslucir y desvirtuar la propia defensa que uno tiene y uno aspira a ser, por consiguiente, tomado y escuchado. Pero en relación a este término de arraigo de calidad, por supuesto, yo entiendo que la justicia peruana está en constante evolución. No olvidemos que estos procesos de lavado de activos y corrupción de funcionarios
en el Perú no es que nosotros somos los más antiguos. Estamos todavía en una etapa, yo diría hasta incipiente, muy jóvenes en este desarrollo jurisprudencial, a comparación de otros países, por supuesto. Pero ya la jurisprudencia ha fijado un lineamiento en el sentido de que un arrendamiento podría ser constituido también en un arraigo. ¿Qué calidad? Desde luego. Porque si yo tengo un contrato de arrendamiento, no implica que yo no viva allí porque esa casa no es mía o yo no soy propietario exclusivo de ese inmueble. Yo tengo que entender que el arraigo habla de que en dónde yo vivo y en dónde yo me movilizo y radico. Entonces, si yo demuestro fehacientemente, como le vuelvo a repetir, sin diluciones y otras confusiones con otros contratos de arrendamiento, si yo demuestro fehacientemente que ese contrato de arrendamiento tiene un periodo, un nivel de periodicidad sustantivo, en un tiempo acorde a lo promedio, pues yo estoy demostrando fehacientemente mi arraigo. Más aún, si demuestro concatenadamente dónde estoy dedicándome a laborar, a trabajar, en mis labores. Entonces, la labor que yo desempeño es en la misma ciudad donde yo vivo, está consumado el arraigo. Está consumado el arraigo. Pero evidentemente, uno tiene que distinguir en qué proceso uno está defendiendo. Si el proceso es mediático, tienes que buscar y premunirte las mayores evidencias posibles y totalmente transparentes para que lo enmohecido y la presión de la ola expansiva externa no termine hundiendo lo objetivo, lo visible, lo que en realidad está siendo demostrado con un contrato de arrendamiento totalmente legal, porque un contrato de arrendamiento, más aún si reúne los conductos regulares, pues nadie puede cuestionar su legitimidad. Y si tienes cómo demostrar dónde realizas tus labores, mucho más aún. No sé si he podido dar respuesta al doctor Rubén Pelayo. Yo le agradezco por la pregunta de antemano. Doctor, si una más podría, una preguntita más referente al arraigo domiciliario, si me permite. Sí, dígame, doctor. Doctor, también se presenta un caso, bueno, el imputado o el investigado trabaja en una determinada región, un lugar. Bueno, por ella cometió un delito, pero sin embargo, su domicilio real, donde vive con su familia y todo eso, es en otro lugar, ¿no? Fuera del lugar donde ha cometido el delito. Entonces, a la hora de demostrarle el arraigo domiciliario, muchas veces el juzgado dice, no, si está bien, acá usted labora, pero es un cuarto alquilado, un solo cuarto que no demuestra esa calidad de arraigo domiciliario de calidad. Pero si otro domicilio donde está su familia, sus hijos, su domicilio propio y todo eso, ¿y cómo constatar si ahorita ya está con prisión preventiva? ¿Cómo se podría sustentar todo eso cuando a veces se presenta este tipo de casos, doctor? Muchas gracias por sus aportes. Gracias. Quiero entenderle un poco el contexto. Usted me dice que el domicilio real del imputado, en este caso, es alejado al lugar donde cometió el delito. ¿Es así? Así es. Sí, así es, doctor. Ya, es alejado. Y se le impuso la medida de prisión preventiva debidamente porque no demostró arraigo, me imagino. Así es, doctor. Ya. ¿Y dónde dedica sus labores el señor? En el lugar donde le han intervenido. El lugar donde cometió el delito. El presunto delito, ajá. O el presunto delito, o presuntamente donde cometió el delito. Muy bien. Entonces, allí podría él muy bien demostrar que en efecto, si él tiene un domicilio real fuera, no sé qué tan fuera o qué tan lejos es, porque fuera del ámbito jurisdiccional. Fuera del ámbito jurisdiccional, pero es cerca. Lejos. 8 horas, digamos, 12 horas, 8 horas. Entonces justifica que la persona tenga un arrendamiento.
Claro, en su arraigo donde labora tiene un alquiler de un cuarto, ¿no? Claro, En porque cambio, si nosotros medimos las distancias por horas, Ujú. pues, la realidad me impone a mí tener que quedarme también en el lugar donde yo trabajo, porque imagínense, 4, 5, 6 horas más con el horario de oficina, entonces ya no me da, ¿no es así? Entonces, ¿tendrá un contrato de arrendamiento por ende el señor? Sí. Ya demostraron fehacientemente que el contrato de arrendamiento es legal, o es legítimo. Claro, mi pregunta es, ¿sustento el domicilio real o el domicilio donde alquila, pues donde está No, donde trabajando? alquila. Donde alquila, ¿no? Y todas las circunstancias que rodean esa necesidad que él tiene de quedarse en el lugar donde él labora, porque no podemos dejarnos llevar, digamos, yo sé, la familiaridad, la familia está afuera, pero al final donde uno termina radicando es donde uno labora, donde uno percibe sus ingresos, porque por algo uno se traslada de un lugar donde vive la familia, por más que vive la familia, pero uno se traslada por un fin, por una finalidad puramente subsistencial, porque yo me estoy trasladando a una ciudad a laborar, no me estoy trasladando para divertirme ni para hacer delitos, sino para trabajar. Y el trabajo es un derecho y un deber a su vez, y eso está debidamente consagrado en la Constitución Política del Estado. Por consiguiente, si yo tengo mi derecho y mi deber a trabajar, también tengo el deber de establecer allí lo que desencadena dicho derecho y deber, que uno de ellos, por supuesto, es el domicilio. Y demostrando fehacientemente ello, concatenado con mi derecho deber a trabajar, porque el trabajo es un derecho y un deber, no olvidemos eso, pues estaría claramente establecido el arraigo. Clarísimo, clarísimo. Desde mi punto de vista, yo defendería desde esa óptica, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Quedo a su disposición, doctor Machuca. Bien, estimados colegas, haciendo el reconocimiento al doctor Colín Fernández Méndez por su brillante participación. Doctor, le vamos a hacer entrega de la resolución de decanatura del Colegio de Abogados de Huancavelica, por el cual se le reconoce y felicita sobre la ponencia realizada en este curso internacional de Derecho Procesal Penal sobre prisión preventiva. Tenemos la resolución, doctor, le vamos a hacer llegar oportunamente, doctor, vamos a hacer las coordinaciones por interno, y también el diploma por la ponencia realizada, doctor. Agradecemos sobremanera su brillante participación y sobre todo su contribución para el desarrollo académico y profesional en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a la concurrencia y damos por concluido este primer día del curso internacional que estamos organizando. Esperamos tenerlos mañana nuevamente a las 6 de la tarde para seguir con las ponencias que están programadas. En este caso va a estar el fiscal superior, el doctor Eduardo Casaverde, y vamos a tener también la exposición del doctor Rafael Rodríguez Salazar, quien ya habremos anunciado al inicio de esta actividad. Y muchas gracias una vez más, doctores. Muy buenas noches con todos. Gracias.